Hola, gracias por el privilegio, el honor, el favor, la inmensa bendición de permitirme entrar a tu hogar a través de tu programa Hablemos de tu Dolor, que se transmite a través de tu emisora Tiva TV. Gracias por las múltiples llamadas que hemos recibido por los programas que se han estado presentando, donde ustedes han aprendido a conocer mucho más de la condición patológica o de la enfermedad o la condición que pueda tener un familiar, un vecino, un amigo o un compañero de trabajo. Y gracias por las bendiciones que nos han enviado, pidiendo también que oremos por ustedes. Ustedes todos están en nuestras oraciones. Parte de nuestro ministerio es llevar oración, interceder por ustedes, para que la mano del Señor en todo momento los toque, los levante, los restaure, porque la voluntad de Dios agradable y perfecta es que estemos sanos, que estemos libres. Las circunstancias de la vida son las que han provocado que el ser humano esté enfermo. Y aparte de esto, todo lo que ha provocado las multimedias, toda la prensa, las comunicaciones, en todas las situaciones que han pasado, pues ha creado que el ser humano vaya adquiriendo mucho más ansiedad, mucha más aflicción, más inseguridad por los temores y los miedos que se han desarrollado a través de todas las cosas que han sucedido y que han sido aumentadas por la misma sistemas de comunicación, tanto televisiva como la impresa. Estoy hablando de periódicos, radios, televisión, etcétera, que han creado entonces que el ser humano, en vez de ser más positivo, esté más negativo. Pero esto es parte de nosotros vivir. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra mirada de lo que estamos viendo y poner la mirada en Cristo Jesús, Rey Señor nuestro, en el Padre Celestial, y sabiendo que el Espíritu Santo nos va a dar la bendición de poder tener la seguridad, la confianza, echando a un lado el miedo, y ese miedo que está allá a un lado nos va a ayudar a que podamos seguir adelante, poder desarrollar en nuestro futuro de vida, porque no podemos estar en todo momento dependiendo de un gobierno, de un gobierno central, de un gobierno municipal, de todas las ayudas que se reciben, porque esto va a ser temporero. ¿Y el futuro qué? Tenemos que poner de nuestra parte para que nosotros, por medio de esa fuerza que nos da el Espíritu Santo, podamos renovar nuestra vida, podamos caminar en pos de lo que nos espera en un futuro, y saber que esto que ha sucedido nos va a ayudar a que podamos poder combatir en un futuro cualquier cosa que pueda ocurrir similar o cualquier otro tipo de desastre que pueda ocurrir, que lo podamos entonces enfrentarlo con otra visión, con otra actitud. Y la actitud es que nosotros no dependemos de los que nos rodean, dependemos de un Dios todopoderoso que es nuestro proveedor, es nuestro estandarte, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Y cuando nosotros tenemos claro esa posición, entonces comenzamos a caminar sabiendo que lo que vayamos a hacer, si lo estamos haciendo dentro de la voluntad agradable y perfecta de Dios, vamos a ser prósperos espiritualmente, emocionalmente, físicamente y financieramente. Por lo tanto, le doy las gracias a todos ustedes que nos han llamado, en especial a todos estos compañeros médicos de diferentes partes del mundo que han llamado a nuestras oficinas, agradeciendo la información que le estamos brindando de cada tema que hemos discutido en los últimos 4 años. En el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que ha creado una revolución a nivel mundial, un tema que no es nuevo, pero lo han querido hacer nuevo. Han creado una crisis a nivel mundial. Y estamos hablando de este nuevo virus, coronavirus. El coronavirus no es algo nuevo. Si pasamos a la primera vista, mire lo que dice la literatura. No lo digo yo, lo dice la literatura. El coronavirus recibe el nombre de las espigas en forma de corona en la superficie. Hay 4 subgrupos principales de coronavirus conocidos como alfa, beta, gamma y delta. O sea, que este tipo de virus no es nuevo. La misma historia científica nos habla que la primera vez que se identificó
se identificó para los años 60, a mediados de los 60. Recibe este nombre de coronavirus porque se parece a la corona de los famosos reyes, que tenían una forma, algunas de torre, otras de estrella, etc. Si pasamos a la próxima vista, vamos a ver, mire, esto es una vista del coronavirus, de los más recientes. Pasamos a la otra. Pasamos a la otra vista. Mire, esto es una vista del punto de vista de un microscopio. Se le tomó sangre a una persona, se vio en el microscopio y mire qué interesante cómo ese virus tiene unas coronas alrededor. Si ustedes ven las diferentes coronas que tienen los diferentes reyes que hay alrededor del mundo, especialmente la reina de Inglaterra, ve que muchas de esas coronas tienen la forma de esa corona que está alrededor de ese virus. Pasamos a la otra. Este otro tipo de virus, más bien el coronavirus que viene de la parte animal. El anterior fue de la parte humana. Este es el de la parte animal. ¿Por qué? Porque a mediados de los 60, donde se comenzó a descubrir, cuando una vez una persona quedó enferma, pues empezaron a buscar en animales y descubrieron que el contagio venía a través de los animales. Pasamos a la próxima vista y vemos lo siguiente. Aquí vemos otro grupo de un microscopio. Este que está aquí no es del humano, este es de un animal. Y si nosotros pasamos un momentito para atrás a ver la célula humana, a la anterior, mire, fíjese bien esta corona, este es de un ser humano. Esta es la vista microscópica de un ser humano. Sí, entonces, cuando usted se fija en esta vista y pasamos a las próximas dos, la próxima, vemos este lado de un animal, vemos lo mucho que se parece, lo único que cambia es la estructura de la célula, pero la corona es exactamente la misma. Pasamos a la próxima. Entonces, vemos lo siguiente, vemos que el coronavirus humano se identificó por primera vez a mediados de los años 60. Los 7 coronavirus que pueden infectar al ser humano son los siguientes. Mire qué interesante. El alfa, que le pusieron el número de 229E, el alfa, usualmente le llamamos alfa 2, que es el NL63, y luego que aparecieron esos, aparecieron entonces otros más, porque se iba mutando ese virus y entonces aparece el coronavirus beta, que lo identifican como el OC43, y el beta 2, que es el que se conoce como el HKU1. Pasamos a la próxima. ¿Qué pasa? Que esto se fue mutando, empezaron a pasar los años. Y a principios de los 70, este virus comenzó a multiplicarse, a crear un tipo de enfermedad, tipo como si fuera un catarro. Y en los años 80, pues ya trataron los años 70, en los años 80 apareció otro virus, y este otro virus fue más agresivo. Y mire qué interesante. Dice la historia científica que esta reportera de una de la emisora de noticias en los Estados Unidos fue a entrevistar a un gran cocinero en China. Este cocinero estaba demostrando uno de sus platos favoritos y resulta que donde estaba preparando era una carne de cerdo. Había un murciélago. Este murciélago evacua, o sea, defeca. El cocinero no se dio cuenta en la carne de cerdo. Este hombre está preparando la comida sin guantes. Prepara, se la muestra a la persona que está entrevistando, a la reportera que está entrevistando.
de ese plato comieron varias personas. Él le da la mano, cuando se despide, le da la mano a la reportera. La reportera regresa a los Estados Unidos. El periodo de incubación de esta enfermedad, de este virus, es aproximadamente 2 a 15 días. Ella coge, le da la mano a los compañeros, están trabajando y a los 15 días esta señora comenzó a enfermarse y los compañeros también. Interesante. Y lo reportaron como un catarro común. ¿Por qué? Porque los síntomas era catarro, tenía rinorrea, o sea, tenía secreción nasal, estaba tosiendo, tenía una fiebre de 101 grados, tenía malestar general, dolor muscular, estaba tosiendo, tenía un poco de diarrea, malestar intestinal, y le dijeron, esto es un flu común, un catarro común. Le dieron tratamiento, a los 10 días ya estaba perfectamente bien. Pero lo interesante de esto es que mientras eso estaba ocurriendo en Estados Unidos, en la China y en Europa se había creado ya una pequeña pandemia y en esa época murieron en la población mundial cerca de 800 personas. O sea, en billones de personas murieron 800 personas y se lo achacaron al virus porque pudieron demostrar cuando se trajeron sangre que era un coronavirus de otro tipo. Ya no de los primeros alfa, beta, gamma, sino que era otro tipo de virus. Pero lo interesante de todo esto es que mientras todo esto ocurría, también se iban afectando los animales. Y empezaron a crear una serie de vacunas para trabajar con los animales y tratar de trabajar con los seres humanos. Pasamos a la próxima vista y vemos lo siguiente. Mire qué interesante que después que ocurre todo esto, para el año 2000 aparece otro coronavirus y lo llaman SARS. CoV es coronavirus. SARA es el nuevo tipo de coronavirus que aparece en el 2002 en la China y qué raro que todo sea en la China. O sea, supuestamente no aparecían acá, en Occidente, todo era en Oriente, especialmente en la China y en Hong Kong. Y en esa época, en el 2003, murieron cerca de 650 muertos. Lo interesante de esto es que solamente dijeron que había sido en la China. En el resto del mundo, aparentemente, según la data, no se había reportado ningún otro muerto y también pudieron demostrar que el problema era que había una contaminación con los murciélagos y la comida que se comían los chinos y el resto del mundo. Pero lo interesante es que luego logran supuestamente, entre comillas, logran controlar esta situación y pasan los años y de momento para el 2012, si pasamos a la misma vista, vemos lo siguiente, que ya no es SARS, ahora es MERS. CO es coronavirus. Dice que ya no era en China, sino que en Arabia se aparece MERS, que es otro coronavirus, donde se reportaron en Medio Oriente 800 muertos. Pero mire, uno se pone a pensar. Estamos hablando de China, donde hay billones de personas. Ocurrieron 600 y pico de muertos. En Arabia Saudita, donde hay billones de personas, 800 muertos. Todos con un virus que ha mutado entre sí. Y la pregunta es lo siguiente, qué cosa interesante.
cuando empezamos a hacer un análisis de la parte económica, vemos que en los años 60 hubo una crisis económica. En los años 70 hubo otra crisis económica. En los años 80 hubo otra crisis económica. En los años 2000 hubo otra crisis económica. Y para el 2012 ya veníamos arrastrando la crisis económica que fue a nivel mundial del 2008, de la catástrofe económica que hubo por la manipulación de esto, donde se bregan con todo lo que tiene que ver con el dinero, con el mercadeo, etcétera, en Wall Street, en Nueva York. Y vemos cómo eso cayó de bomba, cayó de cantazo. Y apareció otro virus. Cualquier duda es pura coincidencia, si usted lo quiere creer así. Porque lamentablemente, cada vez que hay una crisis económica a nivel mundial o en los grandes intereses, es lamentable que cojan la humanidad para crear una pandemia y la crean. Nosotros hemos sido víctimas de eso. Empezamos con un dengue, un mosquito, Aedes aegypti, y ese dengue, ese mosquito, pasó a ser chikungunya. Una sintomatología, dolores en todo el cuerpo, en las articulaciones, aquellos que la sufrieron, nosotros la atendíamos en la oficina y lo seguimos atendiendo, pacientes que vienen arrastrando dolores, y gracias a las terapias que damos en la oficina de terapia electroneuromedular y recomendamos sueros de vitamina C y cambios en la alimentación, esa sintomatología desaparece por completo. Pero venían sufriendo por años. Pues entonces, no conforme con eso, ese mismo mosquito aparece Zika. Y cuando abrimos los ojos, vemos que el problema grave aquí se encuentra en que no es la mutación del mosquito, es cómo lo van manipulando, y cuando vienen a abrir los ojos, ellos necesitan crear una vacuna para atacar esta condición, pero ya la vacuna la vienen fabricando para que cuando aparezca a nivel mundial la pandemia, ellos digan, aquí tenemos la cura de esta condición. Porque se trata de dólares y centavos. Lamentablemente es así. Y esto ha provocado que la gente desconfíe cada vez más de todo este tipo de vacunas que se están utilizando, como en uno de los programas que trajimos sobre los pacientes que se han vacunado para la influenza y han terminado con problemas neurológicos, como el Guillain-Barré, como esclerosis múltiple, como amiotrofia lateral esclerosis, causado luego de una vacuna. He tenido compañeros médicos que me han dicho, Font, ha sido bastante fuerte en esto. Le dije, no, pero es que no lo digo yo. Todo esto es data científica provista precisamente por el Centro de Detención de Enfermedades, el CDC. Y es data que está disponible para todo aquel que quiera escudriñar con respecto a cuáles son los problemas y cuáles son las posibilidades de que una vacuna determinada provoque una determinada enfermedad o muchas enfermedades, otras complicaciones. Porque para eso están obligados, para decir, mire, esta vacuna hace esto, pero tiene estos efectos secundarios. Y el FDA dice, esta vacuna hace esto, pero tiene estos efectos secundarios, al igual que se hace con los medicamentos. Están obligados a reportarlo. Por lo tanto, no es el doctor Osvaldo Font el que está diciendo que esto lo produce la vacuna, sino que es el mismo CDC. La gente que están investigando esto dice, estas son las complicaciones que puede tener esta vacuna. Entonces, estamos viendo, y no es pura casualidad, tenemos una situación, últimamente, una crisis económica mundial,
entre Estados Unidos y China y el resto del mundo. Y de momento, después que había casi desaparecido supuestamente el coronavirus, vuelve otra vez a surgir el coronavirus en los seres humanos, especialmente en China. Pero mire qué cosa más interesante. Si nosotros, los seres humanos, estamos en la posición de querer cambiar el mundo para mejorar, pues tenemos entonces que bregar con los grandes intereses. Los grandes intereses no les importa el ser humano, no le importa la humanidad. Los grandes intereses, lo único que les importa, y lo dice así la palabra, grandes intereses, es cuántos billones de dólares yo puedo tener en el banco. Si toda la economía mundial se reuniera para ayudar a todos los habitantes de esta tierra, nadie estaría pasando necesidades. Pero eso no es la voluntad del infierno. Satanás vino a 3 cosas. Vino, número 1, a robarte. Una vez te roba la salud espiritual, la emocional, la física, la financiera, una vez te roba, te destruye. ¿Te destruye qué? Emocionalmente. ¿Te destruye cómo? Físicamente. ¿Te destruye cómo? Financieramente. Y luego que ha provocado destruirte, primero te robó todo, luego te destruyó, se le hace bien fácil. ¿Hacer qué? Matarte. Meterte en tu cabeza que tú no sirves para nada. Meterte en tu cabeza que la única forma de tú poder salir adelante es si el gobierno te ayuda. Te ayuda, te mete en la cabeza que tú tienes que ser dependiente de. Y eso es falso. Eso es mentira. Tú no tienes que ser dependiente de nadie. Tú tienes que ser dependiente de Dios y echar hacia adelante porque tú tienes esa capacidad. Y lo vemos. Tú puedes pasar por tormentas. Tú puedes pasar por aflicciones. El mismo Cristo lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, mas no temáis, yo vencí al mundo. También te dice, resistir al diablo, de vosotros oirá. También dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque al que pide se le da, al que toca se le abre y al que busca encuentra. Entonces, si cambias esa manera de pensar y comienzas a trabajar para ti, para tu familia, para que tú puedas salir adelante, yo te garantizo que lo vas a lograr. Yo te lo garantizo. ¿Por qué? Porque te mueves en fe. Cuando tú abres los ojos en la mañana, ¿acaso tú piensas que no vas a ver nada? ¿O abres los ojos y ves todo lo que está alrededor tuyo? Y te pones de pie. Y cuando te pones de pie, ¿tú piensas que te vas a caer? ¿Verdad que no? Simplemente te pones de pie. En ningún momento vas a pensar que las piernas no te van a sostener. Y comienzas a caminar. Y haces las cosas que tienes que hacer. Te vistes, etc. Todo eso lo haces en fe. Es una fe carnal. Y usted dice, pero eso es un hábito. No, el hábito fue creado por fe. Pues esa fe es lo que tú necesitas para salir adelante. Sin estar dependiendo, cogiéndote pena a ti mismo, a ti misma. Enseñándole esa pena, esa forma diabólica de existir. Y entonces los grandes intereses se encargan de crear pandemias para que el mundo dependa de ellos. Pasamos a la próxima gráfica y vemos lo siguiente. Pasa a la otra gráfica.
Miren esto. El SARS, CO, como dije, es coronavirus. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo se reconoció por primera vez en China en noviembre del 2002. Causó un brote del 2002 al 2003 con 8.009 casos probables. Ni siquiera lo pudieron probar. Y aquí murieron 774 personas, también probables. Desde 2004 no se había registrado caso conocido por SARS alguno en ninguna parte del mundo. Pero mire esto, 2004. Pasaron del 2004 al 2008, 8 años. Digo, al 2012, 8 años. Pero algo pasó entre medio del 2004 y el 2012. En el 2008 fue la catástrofe económica mundial. Pasamos a la próxima gráfica y vemos lo siguiente. Aparece, wow, tremendo, el MERS, el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS. Se informó por primera vez en Arabia Saudita en el 2012. Desde entonces ha causado enfermedades en personas de docenas de otros países. Todos los casos hasta la fecha han sido vinculados a países en o cerca de la península de Arabia. El CDC continúa monitoreando de cerca el MERS a nivel mundial y trabajan con socios para comprender mejor los riesgos de este virus, incluida la fuente, cómo se propaga, cómo se pueden prevenir. Y la última versión fue en el 2020, o sea, hace 2 semanas atrás. Estuvieron revisando todo esto hace 2 semanas atrás. Pero mire lo que pasa. Pasamos a la próxima gráfica. En el 2019, o sea, hace un mes atrás, se detecta supuestamente una cosa impresionante. Por primera vez en Wuhan, autoridades indican que el centro de la epidemia se encuentra en un mercado de pescado. Mire, ¿usted sabe lo que pasó en ese mercado de pescado? Ese mercado estaba, como le dice, mercado, había muchos pescados. Pero arriba había nidos de murciélagos. Y esos murciélagos evacuaban y caían encima de esos pescados, no los limpiaban bien y comenzaron a propagarse. Pasamos a la próxima gráfica y vemos lo siguiente. Mire cómo se comenzó esta situación. Comienza como algo de influenza. El coronavirus para el 2020, supuestamente nueva cepa, crea un caos, crea entonces, encuentran el problema de contaminación de persona a persona, empieza a haber una epidemia y ya van cerca, supuestamente, al día de hoy, cerca de 800 muertos. Cuando uno viene a ver, realmente fueron 800 muertos en una población tan inmensa como China. Pasamos a la próxima gráfica y vemos lo siguiente. ¿Cómo vino la transmisión? Vino de un animal. Mire lo que dice ahí. Circula entre animales, pero pueden transmitir de humano a humano. Vía aérea, contacto de secreciones, contacto con objetos contaminados. ¿De qué estoy hablando? ¿Vino cómo? Por animales. Se contaminó la persona. Ellos trabajan tocándose los unos a los otros. Pasaron de entonces por vía aérea, estornudaron, se contaminaron todas las personas que estaban alrededor. Luego entonces, primero parte alimenticia, luego estornudan, se dan la mano, empieza ese contagio y como la sintomatología
comienza a aparecer a los 12 o 15 días, empiezan entonces las complicaciones y no tenían cómo identificarlo porque pensaron que era un simple virus. Pasamos a la otra. Mire lo que pasa aquí. Aquí tenemos una gráfica de qué fue lo que pasó. Tenemos al ser humano. Ese ser humano está contaminado. Ahí tenemos entonces el mapa de qué pasa en el momento en que está contaminado, empieza a regarse, lo adquiere toda la población y entonces se encuentran con un problema endémico, hay un problema hay una pandemia, hay que buscar entonces una vacuna. Pero qué interesante que supuestamente crean una vacuna, esa vacuna la empiezan a probar en animales para luego inyectarla al ser humano. Oiga, qué raro que de momento aparece la vacuna. Dice, no, nos vamos a tardar 40 días en tener una vacuna. Y la vacuna la tienen hace tiempo. O sea, ¿quién está mintiendo? ¿Está mintiendo el gobierno, el CDC? ¿O está mintiendo la farmacéutica que creó la vacuna? ¿De dónde la sacó? Si sabemos que todas estas vacunas las vienen probando desde hace años y especialmente en los animales la vienen inyectando desde los años 60, desde hace más de 50 años atrás. ¿Qué es lo que quieren crear? Pues lo que quieren crear es generar mucho más dinero a costilla de los seres humanos. Pasamos a la próxima gráfica. A veces los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar, ¿de verdad? Y enfermar a las personas, ¿de verdad? Y convertirse en un nuevo coronavirus humano, ¿de verdad? 3 ejemplos. Estos son del 2019, el N coronavirus, el SARS y el MERS. Pero ¿quién creó esto? Dígame usted, ¿quién creó esto? Cuando empezamos a hacer un análisis y empezamos a escudriñar, a investigar, porque todo está ahí. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra de Dios. Todo está ahí. Y vemos la aparición de estos grandes épocas endémicas con las crisis económicas a nivel mundial y había que crear una crisis para entonces crear una pandemia y restaurar el bolsillo de aquellos grandes intereses que habían tenido una pequeña pérdida. Y las proyecciones de ganancia se habían reducido y había que correr a crear unas nuevas crisis endémicas para entonces poder ponerse al día y tener los superávits. Si no, usted investigue, no lo estoy diciendo yo, lo estoy sacando de la parte histórica. Bien sencillo, como dirían los millennials. Googlealo. Métase en Google. Esa es la forma más sencilla de investigar todo esto. Qué interesante. La historia de la reportera. Hicieron hasta una película de esto. ¿Por qué hicieron una película? ¿Basada en qué? En historias reales que le pasó a esta mujer. Pero pasamos a la próxima gráfica. Miren el animalito que supuestamente es responsable de crear estas pandemias. Esto es un murciélago. Pasamos a la próxima. Ahí lo tenemos. Ellos duermen de cabeza. Se ilumina con la luz y abren unos ojos así de grandes. Pasamos a la próxima. Y vemos
qué sucede cuando cae en un área donde el cerdo, en este caso el cerdo, come en un sitio donde ha habido excremento de murciélago. El cerdo se come lo que sea y pasa directamente a la carne, como van a ver ahora. La próxima, ahí está, ya mataron a los cerdos, los limpiaron supuestamente, sacaron las tripas, los órganos, y entonces de ahí sacaron la morcilla, sacaron los intestinos para hacer las diferentes sausages, cogieron la carne y empezaron supuestamente a limpiarla, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque limpiaron lo que pudieron limpiar, pero lo que estaba en las venas, en las arterias, en los capilares, en la parte muscular, en la parte linfática, eso no lo pudieron limpiar. Y usted dirá, pero es que este hombre seguro que no come carne roja. No, usted tiene razón, yo no como carne roja. Pero me he evitado estar contaminado. Porque uno de los problemas graves es la alimentación. Entonces, cuando usted va y se va a estas grandes lechoneras, no voy a mencionar los nombres porque es capaz que me tiren piedra. Y vemos que van y hay que ver cómo come la gente sin pensar todas las posibles complicaciones que puede tener esto. Y esto no lo digo yo, volvemos, lo estoy sacando de la literatura que está en Google, en revistas médicas, en revistas científicas, tampoco en cualquier sitio, en revistas serias de reconocimiento internacional. De ahí es que lo sacamos. Si usted quiere ver algo impactante, vaya a Netflix y vea un programa que se llama Bleeding Edge, o en español creo que aparece como el negocio de la salud o el negocio de la medicina. Y usted verá cómo toda la información que se ha sacado con respecto a todo tipo de tratamiento, cuál ha sido el efecto creado por los grandes intereses. Pero tiene que escudriñar. Pasamos a la próxima. Aquí tenemos el virus, el coronavirus en animales, en las personas que tienen como mascota una serpiente. La saliva de esa serpiente le cae al cuerpo, la persona se limpia, no se lava bien las manos, ya esa persona se contaminó, de momento le da un supuesto catarro, empieza a estornudar y contamina a toda la gente que está alrededor de él. Hello. Qué interesante, ¿verdad? Entonces usted dice, pues entonces no se pueden vivir con animales. Sí, se pueden vivir con algunos animales, no con todos. Porque esto no es una mascota. Hay que ver la cantidad de gente que ha muerto porque la supuesta mascota serpiente los ha estrangulado o los ha mordido y los ha envenenado. Pero pasamos a la próxima. Aquí tenemos las vacas. Y usted me dice, pero la carne, usted sabe lo que es comerse un buen bistec. Usted sabe lo que es comerse un buen cirlón. Usted tiene que aprender a probar esos filetes de carne tan ricos, así que se le ve la sangre. Y yo le digo, ¿de verdad? Pues pasa a la próxima. Y usted va a ver, mire, aquí las tiene. Después que las matan, le han sacado todas las tripas, todos los órganos, etcétera. Pero como dije en la anterior, la parte muscular, la parte nerviosa, la parte linfática, tendinosa, etcétera, eso no lo pudieron limpiar. Eso está ahí. Y hay que ver, cuando yo voy a restaurantes, que personas que le dicen, mire, yo quiero mi pedazo
mi sirloin, yo lo quiero vuelta y vuelta, que cuando yo corte vea que sale sangre. Yo digo, bueno, definitivamente la palabra dice a través del profeta Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero oiga, hay gente que tiene el conocimiento y se destruye igual. Porque si hay alguien que yo he visto que carece de nutrición, son precisamente aquellas personas que predican la salud espiritual, pastores, sacerdotes, ministros, evangelistas, etc. Médicos, psicólogos, psiquiatras, científicos. Y usted los ve. Donde la parte nutricional es lo último en su escala de prioridades. Y luego se preguntan por qué están enfermos. Porque eso es otra cosa. Hay que darle de comer a todas aquellas farmacéuticas que crean las famosas quimioterapias. Donde en un congreso que yo estuve en Alemania, en Baden-Baden, Alemania, que fue solamente de cáncer, a mí me invitaron para hablar sobre la terapia electroneuromedular en pacientes de cáncer con el dolor, para controlar el dolor en pacientes de cáncer. Y ver cómo el grupo de Estados Unidos, representado por los grandes centros de investigación del mundo, de Estados Unidos, dijeran públicamente que en Estados Unidos no se aplica la terapia para cáncer en pacientes con cáncer como se practica en Europa, que en Europa se aplica al paciente dosis grandes de vitamina C a base de 75.000 a 100.000 miligramos intravenosos con medicamentos homotoxicológicos, y los resultados son más efectivos porque acá en Estados Unidos el FDA lo prohíbe y hay que aplicar la quimioterapia, porque la quimioterapia en el 2008 le dejaba al erario público 90 billones de dólares. No lo dije yo, lo dijo la persona que es el portavoz del grupo de Estados Unidos. Si le dejaba al erario público 90 billones de dólares, ¿cuánto era la ganancia de esas compañías? Y en el 2008 se usaba una quimioterapia, ahora se usan 2 y 3. Y cuando usted viene a ver, hay personas que una dosis le vale 15, 20 o 30.000 dólares. Hello. Pero ¿de dónde vino todo eso? ¿Cuál es el origen de esas células cancerosas que han desarrollado este cáncer? Pues sabemos que una de las causas es precisamente viruses que desarrollan el cáncer. Y el que me quiera contradecir, yo les recomiendo que se meta lo googlee, como dicen los jóvenes, se meta a Google, busque las revistas científicas y vea cuál es la morfología de ese cáncer, de ese tipo de cáncer, especialmente el cáncer de páncreas y el cáncer de hígado, cáncer de estómago, de intestino, cáncer del pulmón. Hello. Qué interesante, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué no se habla de esto con tanta frecuencia? ¿Cuál es el escondite? Aquí se habla de que el gobierno miente, de que el fulano miente. Mire, aquí miente todo el mundo. Porque se llama dólares y centavos. Y cuando venimos a ver, aquí están las grandes epidemias que han desarrollado los grandes centros de investigaciones, las grandes farmacéuticas, porque tienen que seguir generando billones, no millones,
billones de dólares a costillas de la salud del pueblo. Pasamos a la próxima. Aquí tenemos el coronavirus que le da a los animales, a los perros. Arriba usted puede ver tres coronaviruses, cómo está el virus y cómo esa corona que tiene alrededor, que por eso identifican como coronavirus. Pasamos a lo próximo. Aquí entonces, desde los años 60, especialmente a principios de los 70, empezaron a crearse estas vacunas y aquí tenemos la vacuna precisamente para los perros y los gatos. Pasamos a la próxima. Aquí tenemos la vacuna para los caballos y las vacas y los cerdos. La próxima. Y entonces comenzamos a ver lo siguiente. Si usted está en un lugar y lamentablemente o desgraciadamente alguien estornuda, usted está en un ascensor, en la oficina, en el cine, en las protestas, en estas protestas donde hay montones de gente y se pasan estornudando, o cuando están gritando la saliva le cae al otro, o están chocando manos, eso está bien bueno, sigamos protestando, y esa persona está contaminada, usted puede sentir, mire qué sencillo, puede sentir fiebre y le da tos, le da un poquito de dificultad para respirar, empieza a tener malestar en el estómago y le da diarrea. Va a la sala de emergencia y le dice, usted lo que tiene es un catarro común, usted tiene una gastroenteritis, usted está posiblemente desarrollando una influenza, porque se parece mucho a la influenza. Tómese esto, pero pasan los días, se agrava la situación, lo regresan a la sala de emergencia, le toman una placa, usted tiene una pulmonía, usted está en un distrés respiratorio severo. Pero espérese, hay un problema, estamos viendo que está teniendo problemas renales, el riñón se está afectando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se corrigió al principio? Porque la sintomatología es muy parecida, casi idéntica a una persona que le está dando influenza o que está desarrollando una neumonía. Y eso, mi amado televidente, eso no es fácil de diagnosticar. Y peor aún, hoy en día, cuando un colega médico, por la escasez de médicos que hay en Puerto Rico, ve a un paciente en 5 minutos o en 10 minutos, si mucho. No le da la dedicación de ocultar, de escuchar, de interrogar. Porque cuando yo estudié medicina, lo primero que nos enseñaron fue, usted inspeccione a su paciente, obsérvelo, luego que lo observe, interróguelo, luego que lo interrogue, examínelo y usted va a llegar al diagnóstico. Observación, interrogarlo, examinarlo, pasa entonces a las pruebas de exámenes. Y ahí usted va a llegar al diagnóstico. Pero cuando eso no se practica, entonces vienen las grandes complicaciones. Y esto, amados televidentes que me escuchan, no se cura con esa multiplicidad de medicamentos. Para los años 60 y los años 70, ¿usted sabe cómo se curaba o se trataban los catarros y la influenza? Se trataban preparándole un asopao bien cargado, que cuando usted se lo tomaba, lo que botaba era gotas de sudor. Y luego lo metían a la cama, lo arropaban bien, de tal manera que durante toda la noche sudara y estaba entripado
cuando se levantaba. Y se levantaba mucho mejor y a veces hasta completamente sano. Porque el virus sale a través del sudor. Pero hoy en día no es así. Hoy en día hay que inundarlos de medicamentos. Porque las farmacéuticas tienen que comer. Hello. Qué lamentable. Qué lamentable. Cuando tenemos, conforme a la palabra de Dios, tenemos dentro de nuestra naturaleza un sistema que nos ayuda, un sistema de defensa. Pero ese sistema de defensa hay que cuidar de él, hay que constantemente estimularlo, hay que desarrollarlo. Hay que provocar que aumente ese sistema de defensa. Pero no es comiendo porquería, no es inundándolo de medicamentos. No es que el cardiólogo le manda una cosa, el neumólogo le manda otra, el internista le manda otra, el gastroenterólogo le manda otra, el ginecólogo obstetra le manda otra, el urólogo le manda otra, el reumatólogo le manda otra, el endocrino le manda otra. Y cuando lo que viene a abrir los ojos, lo que tiene una farmacia, se lo toma todo y termina en una toxicidad medicamentosa y continúa con la enfermedad. Pasamos a la otra. Tratamiento. Pues mire, ahí dice claramente que no existe medicamento ni vacuna. Los síntomas pueden ser tratados. Pero oiga, en unas vistas más atrás, no vimos la vacuna que están ya próxima a salir. Qué cosa más rara. Esa es la de la vaca, la otra. La de las principias, de las primeras, la del ser humano. Búscate la del ser humano. ¿Qué cosa más rara? Ahí la tienen. Que esa vacuna, que dicen que si van a tardar 40 días, ya esté circulando, supuestamente probándola en animales. La están probando en animales. ¿En cuál de los animales? El que tiene 2 piernas, 2 manos, una cabeza, que puede pensar, que puede hablar. Escogen una gran población, crearon la pandemia, ahora vamos a probarlo con esta gente para tirarlo al mercado y que la bolsa de valores, esta vacuna puede empezar de $1, empezar a crear una ganancia de $45, porque así como se menea ese mercado. Piensen esto. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Cuándo esto se va a detener? ¿Usted sabe cuándo? Cuando los seres humanos digan hasta aquí. Vamos a cambiar nuestros hábitos alimenticios. Vamos a buscar lo que dice la palabra de Dios. No como religión, porque la palabra de Dios no es religión. Los religiosos han cogido la palabra de Dios, que es pura, santa y maravillosa, que sana, que liberta, que nos edifica, nos exhorta, nos consuela, nos redarguye también, para que seamos mejores seres humanos. Para que dependamos solamente de Dios, del único Padre que se mantiene firme, que es el único que nos ama. Verdaderamente nos ama. Tanto nos amó que entregó al único hijo que tenía, a nuestro Rey y Señor Jesucristo. Vino, derramó su sangre para que fuésemos libres. Llevó sobre sí toda nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo que nos merecíamos lo llevó Él. Y gracias a ese sacrificio fuimos llamados a ser sanos y salvos. Pero usted lo tiene que creer. Usted tiene que aprender, usted primero convencerse de lo que dice la palabra y luego que se convenza, conviértase para su beneficio espiritual, emocional, físico y financiero. Pero depende de usted. Pasamos a la próxima gráfica.
¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues mire, manténgase la cara cubierta, puede cubrirse con un pañuelo, trate de que le cubra la nariz y la boca, y si tose o estornuda, póngase un papel o una mascarilla para que no contamine a la demás persona. Manténgase lavándose las manos. ¿Ok? Evite las aglomeraciones. Como dijo yo, estas grandes protestas, estos grandes grupos, estas grandes fiestas en las discotecas, en los lugares donde hay fiestas, hay gente contaminada, que contamina a todo lo que está alrededor. Y tan pronto usted vea el más mínimo síntoma, acuda al médico y que el compañero médico tenga la sabiduría para mandarle a hacer un laboratorio de coronavirus o de influenza. Y en 24 o 48 horas ya tiene el resultado. Mire qué sencillo. Pasamos a la próxima. Esto es parte de la oficina de nosotros. Ese canister que tenemos ahí es para que todos los pacientes, lo tenemos en todos los pasillos y en las oficinas médicas, para que constantemente se estén lavando, limpiando las manos con el sanitizer. Es importantísimo que los comerciantes hagan una inversión como la que nosotros hacemos para proteger a cada una de las personas que llegan a la oficina nuestra o donde quiera que nosotros vayamos. Que tengan sanitizers. Si no quieren gastar en un canister, pues mire, cuando le entreguen la cuenta, téngale esos sobrecitos que tienen, que son como un swap, para que se limpien las manos. Y usted enséñele a sus empleados a que constantemente se estén limpiando las manos. Porque usted lo que tiene que hacer es ir a los grandes malls, shopping centers, irse a las plazoletas y ver que la mayoría de los lugares donde venden comida rápida, ninguno de los empleados tiene guantes. Ninguno. Bien delicada la situación y la contaminación. Tiene que observar más para tener una mejor calidad de vida. Pasamos a la próxima. Tenemos esta situación. El nuevo coronavirus, que ahora se llama 2019N coronavirus, descubierto en enero 2020, la Organización Mundial de la Salud informó que las autoridades chinas identificaron este nuevo coronavirus. El virus está asociado con un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Pero ya se vieron la trayectoria. Estamos en una crisis mundial económica. Sorpresa, apareció un nuevo virus. Después de este, ¿qué otro virus o qué otro mosquito o qué otra enfermedad vamos a tener? Pasa a la próxima. Este hombre, Steve Jobs, dice, someone says coronavirus, ready for vaccine, anyone? Pero mire lo que dice abajo. Perfectly profitable, pandemic, patent, nothing like good. ¿Sabe lo que está diciendo? ¡Wow! Tremendo. Una pandemia, está bueno para hacer una patente, crear entonces un supuesta vacuna y voy a ganar billones de dólares. Eso es lo que han logrado. Eso es lo que han logrado. Pasamos a la próxima. Daniel era un profeta de Dios. Existió posiblemente 800 años antes que haber nacido Cristo. Y él, en una revelación espiritual, dijo lo siguiente. En aquellos tiempos, al final de los tiempos, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Eso es lo que estamos viendo hoy en día.
Eso es lo que estamos viendo. La ciencia aumentó, se ha complicado la situación y el asunto es acabar con la humanidad, la mejor y más perfecta creación de Dios. Por eso, gracias por atender este programa. Para eso estamos. Para llevarte esta información y que tú la puedas compartir con otros. Gracias una vez más por haberme permitido entrar a tu hogar. Será hasta nuestro próximo programa. Hablemos de tu dolor. Dios te bendiga. Gracias.